Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos por comenzar nuestra sesión. Vamos a dar unos minutos más para que se conecte las personas que hacen falta y daremos comienzo a la sesión de capacitación. Muchas gracias. Hola. Oh,
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de capacitación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Víctor Aguilar. Bueno, bienvenidos de parte de Redalic a esta sesión de capacitación, en donde aprenderemos a utilizar la tecnología editorial de Marcalic. ¿De acuerdo? Entonces, bien, pues para comenzar, primero es importante mencionarles pues los objetivos de una sesión como la del día de hoy. Y bien, esto tiene que ver principalmente, como ya he mencionado, con que se familiaricen con el uso de esta tecnología editorial, de esta herramienta que es Marcalic. Marcalic como esta tecnología precisamente para generar nuestros archivos XML, ¿de acuerdo? Entonces, como objetivo principal, pues familiarizarnos con la herramienta y después vendrá la cuestión de, bueno, las ventajas. ¿Qué ventajas nos ofrece Marcalic como tecnología editorial? Y bien, podemos ver que Marcalic nos va a permitir, o nos va a otorgar más libertad sobre nuestras publicaciones. ¿De acuerdo? Sobre la manera en la que queremos presentar nuestros artículos científicos a los lectores y lectoras de nuestra revista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordar que Redali funciona con una base en el formato XML JAX, ¿de acuerdo? Sabemos que es posible conseguir este formato o generarlo por otras partes, pero esto cuesta pues tiempo y sobre todo dinero. Entonces, bien, MarcaLink nos da la oportunidad de generar ese XML sin costo alguno para que ese XML le sirva como base a los formatos de publicación, que son todas estas, pues estos formatos de lectura que encontramos dentro del portal Redalic. ¿De acuerdo? Todo esto con la intención de ir más allá de presentar nuestros artículos en un simple PDF. ¿Sí? Entonces, a esto nos referimos con más libertad sobre nuestras publicaciones, sobre cómo queremos presentar nuestros artículos a los lectores. Después de esto, Marcalic también nos otorga ahorro de tiempo y ahorro de, bueno, ahorros económicos, digamos, en tanto que nosotros mismos como editores de nuestra revista vamos a generar nuestro XML para dar pie a los formatos de publicación. ¿De acuerdo? Entonces, bien, teniendo estas cuestiones presentes, teniendo estas cuestiones en cuenta, vamos a dar comienzo a nuestra sesión de capacitación. Les explico rápidamente la sesión. Vamos a empezar viendo ejemplos de revistas indexadas en el portal Redalic, de una revista indexada en el portal Redalic, cómo luce, cómo se ve, si es que sus revistas son revistas de nuevo ingreso. Después vamos a ver un ejemplo de un visor inteligente, que es uno de los formatos de publicación que genera Marcalic. Y por último, vamos a ir ahora sí a la herramienta, la tecnología editorial de Marcalic, para hacer un ejemplo de cómo crear, generar un número nuevo y cómo hacer el marcaje de un artículo. ¿De acuerdo? Entonces, bien, voy a compartir mi pantalla para que todos podamos ir juntos. Y bien, pues nada más, antes de continuar, solicitarles que por favor mantengamos los micrófonos apagados durante la sesión para que todos podamos disfrutar de un mejor audio. En caso de querer hacer una pregunta, se puede levantar la mano o, bueno, no levantar la mano, se puede usar el chat, se puede prender el micrófono, realizar la pregunta y así llevamos juntos los comentarios, las dudas y las respuestas, ¿de acuerdo? Pero bien, si no es necesario, podemos mantener el micrófono apagado para que no haya problemas con el audio. Bien, estamos entonces viendo un ejemplo de una revista indexada dentro del portal. Así es como luce una revista con sus dos logos, un logo de la revista y un logo institucional. Tenemos el título de la revista, más información sobre nuestra revista como periodicidad, ISSN, ¿sí? La disciplina en la que se enfoca, la institución y el país. ¿De acuerdo? Después tenemos del lado derecho más indicadores, más enlaces sobre nuestra revista, como ir a la página oficial de la revista, ¿sí? Más información como el contacto, las normas, etcétera. Después vienen nuestros indicadores, que estos se van generando y actualizando semestralmente, ¿sí? Estos nos hablan del uso,
la visibilidad que está teniendo nuestra revista en el portal Redalic. ¿De acuerdo? Bien, y si vemos más abajo, vamos a encontrar ahora sí nuestros números. Los números de la revista que, como podemos observar, están organizados por año, por volumen y por número. ¿De acuerdo? Si abrimos uno como este, se van a desplegar los artículos pertenecientes a este fascículo y se observan de esta manera. ¿De acuerdo? Así es como luce un artículo científico en la tabla de contenidos. Y estos que tenemos en la parte inferior de cada artículo son los formatos de publicación. Tenemos aquí el PDF que ya conocemos, el visor inteligente, HTML, el visor móvil que ya veremos más adelante. Entonces, si yo abro un artículo, que voy a abrir este, ya lo tengo abierto en esta parte, así es como luce el visor inteligente, ¿de acuerdo? Uno de los formatos de publicación que tiene su base, de nuevo, todo esto, todos los formatos, esto hay que tenerlo muy claro, tienen una base en el formato XML JATS, ¿de acuerdo? Incluso, si vamos a la parte inferior, nos dice que es un artículo científico, un visor de artículo científico generado con XML JATS por Redalic, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué observamos? Tenemos información de la revista, tenemos el título del artículo, la información de nuestros autores, tenemos las fechas, el DOI, nuestros resúmenes, palabras clave, y después vienen nuestras secciones, como lo es la introducción. Vemos que nuestras referencias están citadas, están enlazadas dentro del texto. De nuevo, esto tiene una intención de presentar una lectura más amigable a los lectores de mis artículos, ¿sí? De ir más allá de simplemente presentar un PDF, ¿de acuerdo? Tenemos ecuaciones, ¿sí? Podemos observar las ecuaciones dentro del texto, nuestras referencias bien enlazadas, y así se desarrollan los artículos científicos. Este, por ejemplo, en cuestiones matemáticas, etcétera. Aquí tenemos una figura, vemos la diferencia de cómo se presenta la figura, la podemos abrir, ¿sí? Esto de nuevo te da una lectura más amigable, más allá de presentar las cuestiones en un PDF. Si vamos a la parte inferior, tenemos todas las imágenes, figuras y tablas que comprenden nuestro artículo. Y bien, todo esto, insisto, con una base en el XML JATS. De hecho, si creamos una ruta y ponemos .xml, nuestro artículo se ve así. Esto es un formato XML, ¿sí? Y es exactamente lo mismo que vemos acá, ¿de acuerdo? Incluso si vamos al principio del artículo, tenemos el título de Influence of Mass Distribution, que es lo mismo que tenemos aquí, Influence of Mass Distribution. ¿De acuerdo? Es esto lo que le da base a todos nuestros formatos de publicación y es esto precisamente lo que vamos a generar con Marcalic, este formato de etiquetas, ¿sí? Que hay que tener esto bien claro. El XML se conforma de tres partes, ¿de acuerdo? Primero tenemos el front, que es esta parte donde encontramos la información, digamos, de cabecera del artículo, como el título de la revista, el nombre de la institución, el título del artículo, el resumen, palabras clave. Ese es el front, la primera parte de mi XML. Después viene el body, que es el cuerpo del texto, toda la investigación como tal, ¿de acuerdo? Con la introducción, todas las secciones, la investigación como tal. Después, y por último, es la tercera parte del XML, que es el back, donde encontraremos referencias, notas y apéndices. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo bien claro porque así es como trabaja Marcalic, generando esas tres partes del XML. Front, body y back. ¿De acuerdo? Entonces, bien, esto es un XML que al mismo tiempo le da base a esto, a los formatos de publicación. Y bien, ahora sí, teniendo esto bien claro, vamos a la herramienta.
Así es como luce, bueno, la página de inicio de sesión de Marcalic. Marcalic te permite utilizar la herramienta tanto en español como en inglés. En este caso lo vamos a utilizar en español. Y bien, hay que ingresar nuestro usuario y nuestra contraseña. Si ustedes son una revista de nuevo ingreso, su usuario y su contraseña, bueno, a todas las personas que estén asistiendo a esta sesión, se les va a enviar usuario y contraseña por correo electrónico para que puedan hacer uso de esta tecnología editorial. ¿De acuerdo? Usuario y contraseña se les va a enviar junto con la grabación de esta sesión. Esta sesión está siendo grabada para que ustedes puedan tener acceso a esa grabación. Bien, entonces ingresamos usuario y contraseña. En este caso yo voy a utilizar una cuenta de prueba, ¿sí? Una cuenta interna que tenemos aquí para hacer mejoras o para sesiones de capacitación como esta. Bien, así es como luce nuestra página de home de una revista. Pero bien, si es la primera vez que ustedes ingresan a esta sesión, a esta cuenta, lo primero que verán en pantalla es una pregunta. Marcalic les va a preguntar acerca del formato PDF y la pregunta consiste en, ¿ustedes qué prefieren como editores? ¿Quieren utilizar el PDF original de su revista o prefieren utilizar el PDF que Marcalic genera automáticamente? Marcalic genera un formato de PDF, bueno, dos formatos de PDF, Riga o Uppsala. Por lo tanto, ustedes pueden elegir permanecer con el PDF original de su revista o utilizar el formato que genera Marcalic. ¿De acuerdo? Entonces, bien, una vez que hayan respondido a esa pregunta, ahora sí verán algo en pantalla como esto. ¿De acuerdo? Tenemos el nombre de nuestra revista, el logo de nuestra revista y claro, si es la primera vez que ustedes ingresan a esta cuenta, esta información estará vacía, que son los números creados de nuestra revista. ¿Cómo se organizan? Por año, podemos observar, por año, por volumen y por número. ¿Sí? Aquí de nuevo tenemos muchísimos números porque esta es una cuenta de prueba. Entonces, bien, esta información estará vacía si es la primera vez. Y bien, ¿cómo se organizan los números o qué indican las cuestiones que tenemos en pantalla? Tenemos nuestros indicadores en esta parte. De izquierda a derecha, primero, tenemos el total de números creados. ¿De acuerdo? Hasta la izquierda tenemos el total de números creados. Enseguida, con este check verde o palomita, como decimos en México, este check color verde es, bueno, son los números que están indexados dentro del portal Redalic, que ya están en línea, que ya están disponibles para su consulta en Redalic. Es decir, que ya los podemos encontrar así. ¿De acuerdo? Si ustedes entran a su página en Marcalic y tienen números con ese check, es que están en línea. Después tenemos con el check color naranja los números que han sido finalizados, que todos los artículos de ese número yo ya los terminé de marcar y ahora simplemente le doy terminar número y estará con este check color naranja. ¿Eso qué significa? Que nosotros ya lo terminamos de marcar como editores, pero hace falta que dentro de Redalic se realice un proceso interno, un proceso de validación de este número. Después de que se valide, hay un proceso de actualización general de acervo que es quincenal y así entonces después de este proceso el número pasará de naranja a verde y estará en línea. ¿De acuerdo? Pero en color naranja tenemos los números finalizados, marcados. Después, con este engrane en color amarillo, tenemos los números en proceso, es decir, un número que ya creamos, pero que no ha sido finalizado. A lo mejor nos faltan 3 o 2 artículos por finalizarlo, entonces el número continúa en proceso. Mientras el número está en color amarillo, podemos agregar más artículos. Cuando lo hemos terminado, le damos terminar, pasará a color naranja, se validará y después a color verde. ¿De acuerdo? Y bien, por último tenemos la opción de agregar número, que es lo que haremos a continuación. Y bien, así entonces es como se ven por eso los números que tienen el engrane, que están en proceso, que tienen naranja, que están finalizados, o alguno que esté verde, que significará que está en línea. Los números que tenemos como estos, que están totalmente en blanco, sin nada a su lado, son números que tienen solamente formato PDF cargado.
acuerdo? Y bien, así entonces vamos a hacer el ejemplo de crear o agregar un número nuevo, ¿sí? Bien, antes de ir con eso, una recomendación. Cuando ustedes hayan finalizado su trabajo de marcaje del día, hay que ir a cerrar sesión, ¿de acuerdo? Esta recomendación se las doy porque después, si ustedes no cierran sesión, finalizan su trabajo del día y quieren regresar después a continuar trabajando con MarcaLeak, les puede aparecer un mensaje de error de que ya existe una sesión abierta porque no se cerró. Entonces, para evitar este error, simplemente terminamos y cerramos sesión sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos a agregar un número nuevo. Damos clic donde dice precisamente agregar número. Se despliega la siguiente ventana que nos requiere la información de cabecera de todos los artículos que pertenecen al número que estamos por crear. ¿De acuerdo? Información de base, información importante. Volumen. Vamos a ir con volumen 24. Número, por ejemplo, 8, 7. Sí, esta información evidentemente hay que irla contrastando con el número que estamos trabajando en nuestra revista. Año, ¿a qué año pertenece el número que estoy trabajando? ¿De acuerdo? Año final, puede ser que se trate de una publicación bianual, por ejemplo, que tiene un año inicial en 2020 y un año final en 2022, entonces agregamos un año final. Si no hay un año final, esta información puede quedar vacía sin ningún problema. Los meses, mes inicial y mes final, puede ser que nuestra publicación, nuestro número sea semestral. Entonces tenemos un mes inicial en enero, un mes final en junio, o un mes inicial si se trata del segundo semestre, mes inicial julio, mes final diciembre. ¿De acuerdo? Esta información de nuevo se contrasta con la información, digamos, oficial de la revista en la página. Después vienen las secciones en las que se compone este número, en las que están organizados los artículos. Podemos agregar las secciones necesarias, por ejemplo, editorial, y guardamos. Otra sección, la sección en donde irán los artículos científicos de este número, y guardamos. Siguiente sección que puede ser, por ejemplo, reseñas, ¿sí? Y guardamos. Podemos agregar tantas secciones como sea necesario. Si cometimos algún error y agregamos una sección de más, pues podemos borrar. Y bien, así entonces continuamos ahora con el tipo de fascículo. ¿Qué tipo de fascículo estoy por trabajar, por generar? Ordinario, especial o extraordinario, suplementario o doble. Periodo de cobertura, primavera, verano, otoño, primero, segundo semestre. Si no hay un periodo de cobertura establecido, esta información también puede quedar vacía. Después, esto es importante, publicación continua. Si estoy trabajando con una publicación continua, simplemente indico que sí, en efecto, es una publicación continua. Al hacer esto, MarcaLeak nos va a permitir agregar números una vez que agregar artículos una vez que el número esté cerrado o terminado, porque se trata de una publicación continua y es necesario seguir agregando artículos. ¿De acuerdo? Si nuestra publicación pues no es publicación continua, simplemente decimos que no y así no podremos agregar más artículos. ¿De acuerdo? Entonces, fácil. Si se trata de una publicación continua, únicamente lo indicamos y listo. Después vendrán los permisos. ¿De acuerdo? Esta información, todo lo relacionado con los permisos, lo podemos encontrar en la página de la revista. ¿De acuerdo? ¿Qué licencia Creative Commons es la que utiliza este número, esta revista? Buscamos entre las opciones que MarcaLeak nos ofrece, ¿sí? Seleccionamos una y los dos recuadros de abajo se llenarán automáticamente, que es la descripción de la licencia y el link de la licencia. Después tenemos declaración de copyright.
De nuevo, esta información se contrasta con la página de la revista. Aquí yo simplemente voy a escribir UAM. Después tenemos depositorio, que como bien dice aquí, puede ser la revista, la institución editora o el autor. En este caso, simplemente voy a escribir el nombre de alguna revista. Y por último, el año del copyright. ¿De acuerdo? Entonces, toda la información referente a licencias y permisos se contrasta con la página de la revista. Ahí es donde podemos encontrar esa información. Y bien, volvemos a verificar la información. Si todo es correcto, entonces podemos guardar. Damos clic donde dice guardar en la página inferior izquierda y se cargarán los datos y Marcalic nos avisará que el número se ha creado exitosamente. ¿De acuerdo? En la parte superior derecha, como podemos ver, en esta parte nos dice el número se ha creado exitosamente. Y bien, así hemos creado un número. Ahora lo ubicamos. ¿En dónde? Pues en el año donde lo creamos, 2023, volumen 24, número 7. Aquí está el número que hemos creado recientemente. Y bien, podemos observar que está con el engrane en amarillo porque está en proceso. Y es que es nuevo. Cuando los números están con este engrane en color amarillo, si ven que yo me posiciono sobre el número, aparece un lápiz color verde. Este es el botón de edición. Esto nos permite ir a editar la información que acabamos de ingresar. Esta información solamente se puede editar cuando el número está en proceso. Una vez que esté finalizado, ya no podremos editar. ¿Sí? Si yo voy a este número, por ejemplo, color naranja, ya podemos notar que no aparece el botón de edición porque está finalizado. Y bien, entonces vamos con nuestro nuevo número. Para ingresar al nuevo número simplemente nos posicionamos sobre él y vamos a dar clic. Y listo, se abre el nuevo número. Podemos observar el título de la revista, el año, el volumen y el número. ¿De acuerdo? Vemos las dos secciones que creamos, editorial y artículos científicos. Si yo hubiese creado más secciones, estarían aquí organizadas. Y vemos que en las dos secciones aparece el mismo mensaje, que no existen artículos en esta sección, en tanto que es un número 9. Por lo tanto, vamos a crear artículos, un artículo para este número. Lo vamos a hacer simplemente dando clic en agregar artículo. Se abre la ventana que nos solicita información, digamos, de cabecera del artículo. Por ejemplo, el tipo de artículo. ¿Qué tipo de artículo estoy por marcar? Un artículo científico, una editorial, una reseña de libro, reseña de artículo, anexo. Hay que encontrar de entre estas opciones y marcar la adecuada. En este caso, voy a quedarme con artículo científico por ser una de las más comunes. Después vendrá el título del artículo. Evidentemente, esta información pues, se contrasta con el artículo que estoy por marcar. Después tenemos la sección. Hay que indicarle de las dos secciones que yo creé, dónde queremos que se acomode este artículo. Lo vamos a poner en artículos científicos. El idioma, aquí es importante tener claro que en esta parte vamos a elegir el idioma original de nuestro artículo. ¿De acuerdo? Sabemos que es común que se realicen, digamos, traducciones de los artículos y que estén en un segundo o tercer idioma. Sin embargo, hay un idioma original del artículo. Ese es el que escogeremos en esta parte. Yo me quedaré con español. Después, la paginación del artículo. Página inicial, podemos poner, por ejemplo, página 36, página final, 52. ¿De acuerdo? Ahora, hay artículos o revistas que ya cuentan solamente con un formato digital, ya no tienen un formato impreso. Por lo tanto, no tienen una paginación tradicional, sino una paginación electrónica. Si este es el caso, podemos agregar la paginación electrónica en esta parte que se compone de una letra y una serie de números. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver qué paginación es la que tiene mi artículo y agregarla en esta parte. Después tenemos la norma de citación. Amalia, adelante, ¿hay alguna duda, alguna cuestión? Sí, gracias. No, simplemente que nuestra revista sí es electrónica, tiene números de página, entonces eso lo ponemos en paginación electrónica Me parece que Amalia levantó la mano, está pidiendo la ¿sí? palabra, ¿hay alguna pregunta?
¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas? Hola. No sé si esté hablando, pero no la logro escuchar. Uy, pucha. ¿Y a mí me escucha? Hola. ¿Sí? Es que parece que él no nos escucha nomás. No, es que no nos está escuchando él, a todos, Me parece que tiene problemas con su micrófono porque no la logro escuchar. No sé a si ninguno. guste escribir su pregunta Sí. para que yo pueda leerla y ver a qué se refiere. Ok, perfecto. Nos dice Amalia que su revista es electrónica, pero tiene números de página. Van con E. No. Si su paginación es tal cual, números, ok, voy a moverlo del volumen, muchas gracias. Si su paginación, Amalia, es tal cual una paginación tradicional, no hay ningún problema, puede agregarla, aunque sea una revista electrónica, ¿de acuerdo? Si la paginación es electrónica, aparece en los PDFs. Y si este es el caso, agregamos la paginación electrónica. Si tiene una paginación tradicional, aunque sea una publicación electrónica, se puede agregar la paginación tradicional sin ningún problema. Dale, perfecto. Y bien, me parece que sí, muchas gracias por la indicación. Ya subí el volumen de mi máquina para poder escucharlos a todos atentamente. Bien, continuamos entonces. Eh, la norma de citación. ¿De acuerdo? Aquí vamos a elegir la norma de citación que utilizó el autor en el artículo que estamos por trabajar. ¿De acuerdo? Yo voy a utilizar APA por ser una de las más comunes. Y bien, ahora, una parte importante de este marcaje, que es el HTML. El HTML es un archivo que debemos cargar a Marcali porque es el que nos va a ayudar durante el proceso de marcación. ¿De acuerdo? Es a partir de este archivo que se generarán inferencia de datos o que podremos realizar tal cual el marcaje. Entonces, primero les voy a hacer un ejemplo de cómo generar este HTML y después cómo subirlo a Marcali. ¿De acuerdo? Y veremos que es un proceso relativamente fácil y sencillo. Aquí es donde cargamos el HTML, sin embargo, podemos ver que los botones de carga no están activos. ¿Por qué? Porque primero hay que crear el artículo. Para crear el artículo, ¿sí? Vamos a donde dice precisamente crear en la parte inferior izquierda y vamos a dar clic. Se cargan los datos, de nuevo Marcalic nos dice que se ha guardado el artículo exitosamente y así entonces vemos que los botones de carga han cambiado de color, indicándonos que están activos. Y ahora sí podemos subir archivos. Vamos a dar clic en subir y se abre esta ventana donde Marcalib nos indica las especificaciones con las que requiere el archivo que vamos a subir. Y dice, el artículo deberá estar comprimido en zip, con un tamaño máximo de 4 MB, tener codificación UTF-8 y contener solo un archivo index.html. Esto es importante, así es como se debe de llamar nuestro archivo, index.html, ¿de acuerdo? El HTML que estemos por crear tiene que llevar ese nombre, con puras letras minúsculas. Y bien, una vez que conocemos las especificaciones, vamos a generar nuestro HTML. Este archivo se puede generar a partir de aplicaciones en Internet como InDesign u otras. Sin embargo, yo les voy a mostrar el ejemplo de cómo generarlo a partir del procesador de textos Word, porque es la forma que encontramos más accesible y más sencilla. Entonces, bien, lo primero, lo primero que hay que hacer es pasar mi archivo, mi artículo de un PDF a un Word. Este sabemos es un proceso muy sencillo de realizar. Simplemente es abrir un PDF en Word. Y al hacer eso, vamos a tener nuestro artículo tal como luce en pantalla.
acuerdo? Este es mi artículo científico. Lo único que yo hice fue pasarlo a un Word. Podemos ver tal cual el artículo científico como si fuera un PDF, pero transformado a formato Word. Y ahí tenemos el artículo. Ahora, ¿cómo transformo yo este documento Word a un HTML? Es muy sencillo. Vamos a dar clic en Archivo. Después vamos a ir a Guardar como y vamos a elegir la carpeta donde lo queremos guardar. Esta es otra recomendación, tener sus carpetas bien organizadas. Por ejemplo, yo tengo esta carpeta que se llama capacitación, en donde uso como ejemplo para organizar los archivos del artículo que estoy por marcar. Tenemos el Word y las imágenes en la misma carpeta. Entonces, en esa carpeta yo quiero guardar mi HTML. ¿Y cómo lo transformo a HTML? Muy fácil. En tipo de documento hay que elegir página web. ¿De acuerdo? No hay que confundir con página web de un solo archivo o página web filtrada. Simplemente página web. Esto es lo que va a transformar nuestro archivo a un HTML. Ahora nos falta el título, quedamos que era index.html. ¿De acuerdo? ¿Qué nos falta? La codificación. ¿Cómo la agrego? Vamos a herramientas, opciones web, codificación y vamos a buscar entre las opciones por Unicode UTF-8. Podemos dar clic en guardar siempre para que todos los HTML que generemos se guarden siempre con esta codificación. Y ahora sí damos clic en aceptar y tenemos ya la información. Index.html, tipo de documento página web, la codificación, volvemos a mostrar el ejemplo, herramientas, opciones web, codificación, Unicode UTF-8, guardar y aceptar. Una última vez, herramientas, opciones web, codificación, UTF-8, guardar y aceptar. Y por último vamos a dar clic en guardar. Y así es como estaremos generando nuestro archivo HTML que ahora está listo para ir a Marcalink. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Ahora, si recordamos, debemos de comprimir en un archivo zip. Entonces yo voy a mi carpeta, ¿de acuerdo? Aquí tengo mi carpeta capacitación. Al generar el HTML, Word automáticamente va a crear lo que es el HTML, aquí lo vemos, archivo HTML, y esta carpeta que se llama index archivos. Estos dos los vamos a comprimir. Clic derecho, carpeta comprimida. ¿De acuerdo? Yo ya lo tengo comprimido aquí. Esta es mi carpeta comprimida. Y a esta carpeta comprimida ustedes le pueden poner el nombre que prefieran. ¿De acuerdo? Así pueden diferenciar entre sus artículos. Le pueden poner artículo 1, artículo 2 o el título del artículo, como ustedes prefieren. Yo le puse artículo 1. Y este es el que vamos a cargar en Marcalink. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos a la herramienta. Ya que generamos nuestro HTML, que cumplimos con estas especificaciones, vamos a dar elegir archivo. Se abrirán nuestros archivos. Vamos a la carpeta, elegimos el zip, abrir, se cargará y listo. Nos dice el archivo ha sido aceptado en tanto que cumplimos con las especificaciones. ¿De acuerdo? Ahora sí cerramos esta ventana y vemos que se activa la opción de ver el HTML que acabamos de subir. Damos clic y ahí tenemos nuestro HTML. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿qué tal? Tengo una consulta. ¿Puede ser que cuando estemos haciendo esa transformación del Word al index, no se pase la totalidad del texto y quede solamente un pedacito afuera? Bien, en los ejemplos que hemos realizado, en las revistas que utilizan Marcalink, los editores que utilizan esta herramienta, no ha pasado esta cuestión de que quede
el texto fuera, el documento completo se transforma al HTML. Como podemos ver en este ejemplo, lo que pudiera quedar fuera son las imágenes o tablas, pero estas se pueden agregar después, como lo veremos a continuación cuando hagamos el ejemplo. Pero el texto completo sí avanza y sí pasa de un documento Word a un HTML, tal cual como acabamos de realizar el ejemplo. Buenísimo, gracias. Claro. Bien, entonces tenemos ahí el ejemplo del HTML. ¿De acuerdo? Este es el HTML que acabamos de crear y que generamos a partir de Word y que nos va a servir como base en nuestro marcaje. ¿De acuerdo? Bien, Amalia, noto que tiene la mano Sí, levantada. sí, Adelante. muchas gracias. El peso máximo total para subir este documento eh, puede o no incluir imágenes si después subimos las imágenes independiente de esto, o el peso total debe incluir también las imágenes. Ese es el peso total que básicamente la plataforma nos acepta con el texto y las imágenes. Esa es la Bien. pregunta. Claro, como vimos, nos dice o nos lanza una advertencia de que el tamaño máximo debe ser 4 MB. Si se trata de un artículo con muchas imágenes, sí, porque hay revistas, por ejemplo, de historia del arte o cuestiones como esas que meten muchas imágenes con mucha definición, que son imágenes pesadas. Entonces, pues lo que recomendamos es no agregar las imágenes en este archivo zip, sino agregarlas más adelante durante el proceso de marcaje, que es precisamente lo que haremos en el ejemplo de esta revista. Entonces, si usted piensa que sus archivos van a quedar muy pesados, agregando las imágenes, no las agregue al zip, sino que se pueden agregar más adelante en el proceso de marcaje sin ningún problema, sean las imágenes que sean. ¿De acuerdo? En cuanto a cantidad. Perfecto, muchas gracias. Sí, claro. Bien, estos ejemplos los iremos viendo conforme vayamos avanzando para que quede todo bien claro. Entonces, bien, hemos subido ya nuestro archivo HTML, lo pudimos observar, vimos que es correcto. ¿Qué otros archivos podemos cargar? Por ejemplo, un PDF en segundo o tercer idioma. Si es que existe este PDF en segundo o tercer idioma, lo único que hay que hacer es subirlo en esta parte e indicar en qué idioma está. Por último, podemos cargar la imagen destacada del artículo. ¿A qué se refiere esto? Si regresamos al portal Redalic, es esta la imagen destacada del artículo, ¿de acuerdo? Es este cuadro que sirve como presentación, digamos, como carátula del artículo en esta tabla de contenidos. Esta es la imagen destacada del artículo. Y ustedes la pueden elegir y subir en esta parte. Si ustedes no suben una imagen destacada del artículo, bueno, Marcalic generará una automáticamente, como es este caso. Estas son de las que genera Marcalic automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, esa imagen la pueden subir aquí. Y bien, si ya hemos finalizado con esta parte, verificamos la información, ya tenemos nuestro HTML, podemos cerrar esta ventana. Y bien, vemos que en nuestra sección de artículos científicos ha desaparecido el mensaje de que no existen artículos, en tanto que ya tenemos un artículo creado, ¿de acuerdo? El que acabamos de generar. Ahora, podemos ir a editar la información del artículo, podemos eliminar el artículo y una vez que finalicemos el marcaje, estas opciones estarán activas para ver los formatos de publicación. Como es un número nuevo, pues no están activas y vamos a ir al marcaje del artículo. Simplemente damos clic en donde dice marcar, se cargarán los datos y se abrirá ahora sí el marcador de Marcalic. Lo primero que aparecerá en un artículo nuevo es el asistente para la inferencia de contenido. Les explico, Marcalic cuenta con 3 asistentes para la inferencia de contenido. Estos 3 asistentes son los que realmente facilitan nuestro trabajo de marcaje, ¿sí? Los que hacen el trabajo por nosotros, los que nos van a ahorrar mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el primero de esos 3 asistentes. Y bien, obviamente leemos las indicaciones y nos dice simplemente marque los títulos de las secciones y subsecciones respetando la estructura del artículo. Por último,
se recomienda al menos marcar 5 palabras del último párrafo de la última sección, ¿de acuerdo? Este trabajo se refiere a la parte del body del XML, es decir, al cuerpo del texto. Vamos, nos dice, bueno, si desea iniciar el asistente, damos clic en aceptar. Si quiere usted realizar esta acción manualmente, damos clic en cancelar. De nuevo, este asistente nos ahorra mucho tiempo, por lo tanto, obviamente damos clic en aceptar. Se abre el asistente y tenemos que marcar secciones y subsecciones como bien nos había mencionado. Damos clic, se abre nuestro HTML. Esta información ahora no nos interesa porque vamos con el cuerpo del texto y aquí tenemos la primera sección, que en este caso es la introducción. Va a ser común que se encuentren como la primera sección, que sea la introducción, entonces la marcamos y se agrega. Vamos a dar clic en agregar sección para ir a la siguiente sección. En este caso tenemos un artículo con las secciones numeradas. Esto también es común, pero no pasa siempre. Si su artículo tiene las secciones numeradas, pues este trabajo es incluso más sencillo. Vamos continuando con este trabajo. Toca la sección número 3. Agregar sección. Vamos por la siguiente, que es la sección número 4. Observamos que tiene 2 subsecciones, así que también las agregaremos. ¿Cómo agregamos subsecciones? Pues simplemente abajo de la sección 4 damos clic en agregar subsección. Marcamos 4.1. Si existiese una subsección a la subsección, podríamos agregarla en esta parte. Si hubiera, por ejemplo, un 4.1.1, ¿sí? Podemos agregar tantas subsecciones como sean necesarias. En caso de cometer un error, simplemente eliminamos. Y vamos con la siguiente subsección, que es 4.2. Vamos a agregar sección, que será la sección 5. Ahora, cuando cometemos algún error, Marcalic te avisa. ¿Cómo nos avisa sobre los errores? Nos avisa cambiando de color. Por ejemplo, si yo agrego esto como el título de una sección, vemos que ha cambiado de color, indicándonos que algo está mal, que probablemente cometimos algún error. Entonces, bien, lo anotamos y lo corregimos. Vamos a la sección número 5. Esta sección también cuenta con subsecciones. Sección 5.1, subsección 5.1. Siguiente. 5.2. Siguiente sección, sección 6. Continuamos con la sección número 7, que son las conclusiones. Por lo tanto, así como es común que se encuentren con la primera sección, que sea la introducción, también se encontrarán la última sección como las conclusiones. Entonces tenemos ahí la última de las secciones. Y recordando que nos decía, para finalizar hay que marcar un mínimo de 5 palabras del último párrafo. ¿Agradecimiento se considera sección? No, los agradecimientos los agregaremos en otra parte. Les mostraremos el ejemplo, pero bien, para finalizar esta parte, vamos a dar clic ahí y seleccionamos un mínimo de 5 palabras del último párrafo de la última sección. Aquí tenemos la última sección, vamos al último párrafo, al último renglón y vamos a marcar un mínimo de 5 palabras. Y listo. Vemos que no hay cambios de color, en tanto que no hay errores. Revisamos la información. Si todo es correcto, vamos a dar clic en inferir. Y listo. Vamos a ver ese trabajo
más adelante cuando vayamos al texto completo. Pero bien, ahí tenemos en pantalla, ahora sí, el marcador de Marcalink. ¿Cómo? Bueno, se los explico. El marcador divide nuestra pantalla en dos partes, ¿sí? La parte a la mitad, digamos. Tenemos del lado derecho el HTML. Este es el HTML que nosotros generamos desde Word. Si lo recordamos, ahí lo tenemos. Por eso les decía que es muy importante, porque lo utilizamos como base durante el proceso de marcar. Entonces, bien, ahí tenemos el HTML del lado derecho. Ahora, del lado izquierdo de la pantalla, tenemos el XML que estamos generando, dividido por etiquetas. ¿De acuerdo? Todas estas son etiquetas que nosotros debemos revisar y llenar. Pues la información que ingresemos nosotros en esta parte del lado izquierdo es la información que se mostrará en nuestro producto final, en nuestros formatos de publicación. ¿De acuerdo? Este es el XML. Si recordamos lo que mencionamos en un principio, que el XML se divide en tres partes, tenemos la primera parte que es donde encontramos los datos del artículo o también llamada front. Si yo me posiciono ahí, vemos que aparece la palabra front. Después tenemos el cuerpo del texto o el texto completo también llamado body. ¿De acuerdo? Y por último tenemos las referencias o apéndices o también el back. ¿Sale? Entonces, para que vean que realmente lo que estamos generando es un XML, en tanto que tenemos ahí las tres partes, que es lo que iremos llenando. ¿De acuerdo? Entonces, bien, tenemos ahí la primera parte, que es el front o los datos del artículo. Entonces, tenemos que llenar nuestras etiquetas. Y primero tenemos los títulos. Podemos observar que nuestro título está incompleto. Si vemos el título completo del lado derecho, en el lado izquierdo, nuestra etiqueta títulos, lo tenemos incompleto. ¿Cómo lo corrijo? Bien, hay que saber que toda la información que tenemos del lado izquierdo puede ser editada, ¿sí? Yo puedo borrar o escribir todo lo que yo quiera ahí para editarlo, porque recordemos que esto es lo que nosotros le vamos a mostrar a nuestros lectores. Entonces, para corregirlo, para agregar todo el título, lo puedo escribir o lo puedo marcar. Simplemente damos clic en la etiqueta y marcamos el título completo. Y así hemos agregado el título completo de nuestro artículo. Pero también observamos que hay un título en un segundo idioma, el título del artículo en inglés. ¿Cómo lo agrego? Doy clic en la etiqueta títulos. En la parte superior se abre la opción título en otro idioma. Se habilita la etiqueta y ahora sí marcamos el título en otro idioma. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Continuamos ahora. Bueno, nos falta decir en qué idioma está ese título. Entre las opciones escogemos inglés. Y listo. Ahora vamos con los autores. Primero, el nombre. Marcamos el nombre. Apellidos. Correo electrónico. Afiliación completa. Institución. Institución normalizada cielo, si es que existiese, se puede agregar. Y aprovechamos para mostrar la opción de ayuda que se muestra en la mayoría de las etiquetas, indicándonos la información que podemos ingresar en cada una de ellas. ¿De acuerdo? Ahí está la ayuda que se habilita cuando nos posicionemos sobre alguna etiqueta. Después tenemos el país del autor. El país no lo vamos a marcar desde esta parte, simplemente al dar clic en país, en la parte superior se habilitan las opciones y aquí hay que encontrar el país al que pertenece el autor o la autora. En este caso, vamos a elegir España. Y bien, ahí tenemos la información de autores. En caso de querer agregar otro autor, damos clic en la etiqueta autores y agregamos autor. Y ahí se habilitan nuestras etiquetas. Podemos agregar tantos autores como sean necesarios. Vamos a dar clic en cerrar.
Y después tenemos las fechas. Sabemos que en artículos científicos son importantes las fechas de recibido y de aceptado. Primero, fecha de recibido, tampoco la vamos a marcar desde esta parte. Fecha de recibido tenemos 10 de diciembre de 2015. Entonces, al dar clic en la fecha, en la parte superior se habilitan las opciones, simplemente damos clic en seleccionar fecha y se abrirá el calendario. Escogemos primero el año, 2015, mes, diciembre y día 10. Ahí tenemos nuestra fecha de recibido. Fecha de aceptado, seleccionamos la etiqueta, el mismo proceso, abrimos el calendario, año 2016, mes marzo y día 28. Y listo, tenemos nuestras dos fechas, de recibido y de aceptado. En caso de querer agregar más fechas, damos clic en la etiqueta fechas, fecha, se abre la etiqueta y simplemente indicamos qué tipo de fecha es, recibido, aceptado, corregido, publicado o alguna de estas opciones. Y si no, pues borramos la etiqueta. La información de resúmenes podemos observar que se imprimió correctamente. ¿De acuerdo? Tenemos ahí un resumen en idioma original que, si recordamos, le indicamos a Marcalic que el idioma original de este artículo era o es el idioma español. Es por ello que tenemos ahí este resumen en idioma original en español bien inferido. Después tenemos el resumen en otro idioma, que será el abstract en idioma inglés. Y después nuestras palabras clave y keywords que han sido inferidas correctamente. Por último, tenemos el DOI del artículo. Y bien, ahí tenemos los datos del artículo. ¿Qué otra información podemos agregar en esta parte? Pues bien, si vamos a la etiqueta más grande, que es la de datos del artículo, vemos que podemos agregar un artículo relacionado, enlaces alternativos, financiamientos o cualquier otra información adicional. Vamos a hacer el ejemplo de un financiamiento. Abrimos la etiqueta. El financiamiento, en este caso, en este artículo científico, se encuentra dentro de los agradecimientos. Entonces vamos a los agradecimientos y encontramos, por ejemplo, la fuente. Para la fuente de los financiamientos vamos a elegir la institución, después vendrá el número de contrato y por último el beneficiario, que bien puede ser la revista, el autor o, como es en este caso, la investigación misma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será el beneficiario? El título de la investigación o del artículo. Y simplemente indicamos qué tipo de financiamiento es por contrato. Y listo, hemos agregado el financiamiento. Y bien, otra recomendación importante es que conforme ustedes vayan avanzando en el marcaje de sus artículos, hay que dar clic en guardar. Aquí tenemos la opción guardar. Damos clic y se va a ir guardando nuestro trabajo. Porque pues puede venir alguna descarga eléctrica, alguna falla en la conexión que haga que se pierda nuestro avance. Entonces vamos guardando conforme vayamos avanzando. Ok, nos hacen una pregunta, si es una beca, ¿cuál sería el beneficiario? Pues en este caso me parece sería la autora o el autor, que es quien está recibiendo la beca. Esas cuestiones también, digamos que aparecen constantemente dentro de nuestros artículos especificados, dentro de los mismos financiamientos. Pero si es una beca, pues sí, pueden ser los autores que hayan realizado la investigación. Y bien, ahora hemos terminado con la primera parte del XML, que es el prompt. Vamos con la siguiente parte, que será el body, o texto completo. Al ingresar a esta parte o esta pestaña, que es el texto completo, el body del XML, vemos que nuestro trabajo con el primer asistente ha funcionado correctamente, en tanto que tenemos nuestro texto dividido por secciones correctamente. Sección 1 con su título que marcamos, introducción, y los párrafos organizados correctamente. Sección 2, ¿de acuerdo? Sección 3,
Realizar este trabajo manualmente, ¿sí? Ir marcando de derecha a izquierda, título por título, párrafo por párrafo, sección por sección, obviamente toma muchísimo tiempo y eso es un trabajo que el asistente ha realizado por nosotros. Pero bien, para que nuestro trabajo quede bien hecho, bien marcado y bien presentable a nuestros lectores, vamos a ir revisando esto. Por eso el marcador se divide en dos, para ir contrastando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda la información, que todo esté correcto y que todo se presente bien ante nuestros lectores. Tenemos entonces la primera sección, la introducción, y vamos viendo que la información esté correcta en nuestros párrafos. ¿Perdón? Vemos que esta información es correcta, sin embargo hay cosas que podemos corregir o mejorar. Por ejemplo, vemos del lado derecho dos notas, nota 1 y nota 2. Esta información, si vamos al lado izquierdo, no está, entonces lo podemos agregar. Vamos a dar clic en donde va la nota 1, agregamos el número 1, lo seleccionamos y lo convertimos en superíndice. Y ahí tenemos la nota 1. Al final del párrafo encontraremos la nota 2, agregamos el número 2, lo seleccionamos y lo convertimos en superíndice. Y listo, ahí tenemos las dos notas. ¿De acuerdo? Y aprovechamos para mostrar esas opciones que nos ofrece Marcalic de poder editar el texto. Si lo seleccionamos, lo podemos hacer en bold o negrita, itálica o cursiva, sublineado o la cuestión que necesitemos. ¿Siempre pasa eso con las notas? Bien, es común que pase debido a que son números pequeños, que un superíndice que a veces el asistente no puede identificar, entonces simplemente las agregamos así, pero sí las puede reconocer también. Depende de cada artículo, de cada HTML. Las itálicas, no, las itálicas comúnmente sí se pasan automáticamente, es decir, el asistente las infiere, las reconoce y se pasan correctamente. Sin embargo, si se quiere agregar más itálicas, o se quieren editar las itálicas, se puede hacer manualmente sin ningún problema. Pero las itálicas sí las reconoce el asistente. Bien, entonces continuamos con el marcaje del artículo. Vemos que los párrafos son correctos. Llegamos ahora a la sección número 2. Vemos que este párrafo es correcto y ahora encontramos una ecuación. Bueno, ¿cómo agregar ecuaciones del lado izquierdo de nuestro marcaje, en nuestro XML? Marcalink nos permite agregar ecuaciones de dos formas: a partir de una imagen o a partir del marcador de ecuaciones. En este caso vamos a mostrar los dos ejemplos. Primero, vamos a hacerlo a partir de una imagen para agregar esta ecuación. Lo que necesitamos para agregar ecuaciones es una etiqueta de párrafo libre de texto, es decir, que no tenga ninguna información. Esta etiqueta de párrafo podemos observar que tiene información, tiene más etiquetas dentro, entonces vamos a borrar esto. Y así, al tener una etiqueta como esta es lo que queremos, una etiqueta de párrafo que no tenga nada de información, porque de esta forma, al seleccionarla, se habilitan en la parte superior nuestras opciones para agregar ecuación, cita textual, enlaces, figuras, listas o tablas. Entonces, ahora necesitamos una ecuación, seleccionamos, se habilita la etiqueta ecuación, ahora sí agrego un identificador, marcamos el identificador. Como les decía, se puede agregar a partir de una imagen o del marcador. En este caso vamos a agregarla a partir de una imagen. Damos clic. En la parte superior se habilitará la galería y ahora sí vamos a agregar la imagen. Vamos a dar clic en seleccionar imágenes. Esto es lo que les decía, podemos agregar las imágenes después. Les recomiendo pues tener ya su carpeta de imágenes que pertenezcan a este artículo ya bien organizada. La abrimos. Seleccionamos la ecuación, damos clic en abrir, aquí está, luego vamos a dar clic en subir, insertar, aparecerá ya la imagen, la seleccionamos y damos clic en aceptar. Y así tenemos ya agregada nuestra ecuación en imagen.
acuerdo? Bien, como no vamos a utilizar el marcador, borramos esta etiqueta y ahí tenemos nuestra ecuación agregada en la etiqueta que le corresponde. Vamos a dar clic en guardar y continuamos. Ahora vemos que hay un párrafo con información repetida, que es este párrafo que tiene el identificador de mi ecuación, que ya está agregado donde corresponde. Entonces, esta etiqueta la borramos para no presentar información repetida en nuestro producto final. Bien, aquí nos encontramos con otro error, que es un párrafo partido en dos. ¿De acuerdo? Esto debería estar en un solo párrafo, sin embargo, está ahí partido. Es un párrafo cortado. Tenemos aquí. ¿Cómo lo solucionamos? Vamos a borrar una de las dos etiquetas, borramos la que tiene más información, seleccionamos esta y marcamos el párrafo completo. Y listo. Ahí está, ahora sí agregado el párrafo, pues, completo sin estar cortado. Y ahora vemos que dentro del párrafo hay otra ecuación. ¿De acuerdo? La tenemos aquí. ¿Cómo la agregamos? Vamos a aprovechar para utilizar el marcador de ecuaciones. Vamos a donde queremos la ecuación, que es en medio de estos dos paréntesis, ¿sí? Al posicionarnos ahí, en la parte superior aparecerá ecuación en párrafo. Vamos a dar clic y vamos a dar clic en marcar. Así se abre nuestro marcador de ecuaciones, que es este que tenemos precisamente en pantalla. Y bien, lo primero que hay que hacer para ingresar información del editor de ecuaciones es dar clic en este rectángulo blanco hasta que se ponga en color azul. ¿De acuerdo? Eso indica que ya podemos ingresar la información. ¿Qué información podemos ingresar? Podemos ingresar variables, operadores, constantes, si se trata de alguna fracción, índices, radicales o cualquier tipo de información matemática que sea, pues, necesaria. En este caso se trata de una radical, una ecuación sencilla. Si ya agregamos esta parte, podemos borrar el primer rectángulo, damos clic en el siguiente y agregamos la información que hace falta. Y listo, tenemos ahí nuestra ecuación. Ahora simplemente damos clic en insertar ecuación. Y listo, hemos agregado nuestra ecuación dentro del párrafo. Y bien, continuamos. Bueno, guardamos el proceso y continuamos. Vemos que estos párrafos están bien agregados. Sin embargo, llegamos a este párrafo donde del lado derecho podemos notar que se trata de una cita textual. Este no es un párrafo más en el artículo, en el texto. Este es una cita textual. Sin embargo, del lado izquierdo, en nuestro XML lo tenemos como un párrafo más. Esto sería un error editorial de nuestra parte si lo dejamos así. Entonces, ¿cómo agregamos esta cita textual? Lo que hay que hacer primero es tener una etiqueta de párrafo libre de texto. Entonces, esta información la vamos a borrar. ¿De acuerdo? Al estar libre de texto esta etiqueta de párrafo, se habilitarán en la parte superior las opciones. Ya agregamos ecuación, ahora queremos cita textual. Damos clic, se abre ahora sí la etiqueta cita textual y vamos a marcar el contenido. Y listo, hemos agregado una cita textual como tal, como lo que es, como una cita textual, no como un párrafo más, con su correspondiente etiqueta. Damos clic en guardar y continuamos. Llegamos ya a la sección número 3, donde encontramos del lado derecho una lista numerada. Sin embargo, del lado izquierdo tenemos esta lista agregada como párrafos. Si yo dejo esta información así, una vez finalizado el marcaje en el producto final, se va a ver mal. ¿Sí? Va a ser otro error editorial. Entonces,
hay que agregar la lista como tal, como lo que es, con su etiqueta correspondiente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bien, de nuevo, necesitamos una etiqueta de párrafo libre de información, sin texto alguno. Vamos a borrar estas dos, nos quedamos solamente con una y borramos la información. Una vez más, al estar libre de texto, como tal, como está, se habilitan las opciones en la parte superior. Ya hicimos cita textual, ya hicimos ecuación. Buscamos ahora una lista. Seleccionamos, se abre la etiqueta lista, agregamos el título, vamos a marcar esto como el título. Primer elemento, agregamos la información del primer elemento. Para agregar el segundo, vamos a dar clic en la etiqueta lista. Luego, elemento, se abre el segundo elemento y marcamos. Ahora, podemos observar que no marqué los números. ¿Por qué? Porque hay que indicar qué tipo de lista es. Si damos clic en lista, nos requiere que le digamos qué tipo de lista es. Numerada, por viñeta, por letra minúscula, mayúscula, números romanos. Entonces vamos a dar clic en numerada, ya que es una lista numerada. Al hacer esto, en nuestro producto final, la lista aparecerá numerada. Entonces, si yo indico que es numerada y aparte marco los números, la numeración aparecerá repetida. Entonces, simplemente indicamos que es numerada y marcamos el contenido de los elementos. Y listo, tenemos ahí nuestra lista agregada como tal, como lo que es como una lista con su etiqueta correspondiente. Guardamos y continuamos llegando a la sección número 4. Vemos que las subsecciones también fueron inferidas correctamente. Subsección 4.2, donde vamos a encontrar una tabla. Y bien, podemos aquí mostrar el ejemplo de que sí reconoce las itálicas, ¿de acuerdo? Vemos que se pasaron correctamente. Sin embargo, para hacer el ejemplo de cómo marcar una tabla, pues bien, Marcalic, al igual que con las ecuaciones, permite agregar tablas de dos maneras, ya sea a partir de una imagen o utilizando el marcador de tablas o la tabla marcable. Vamos a mostrar los dos ejemplos. ¿Qué necesito para agregar una tabla? Necesito una etiqueta de párrafo libre de texto una vez más. Aquí tengo una etiqueta de párrafo, voy a borrar esto para hacer el ejemplo. Teniendo mi etiqueta de párrafo como esta, sola, libre, se habilitan una vez más mis opciones. Ya hice cita textual, ya hice ecuación, ya hice lista, ahora necesitamos tabla o cuadro. Así que seleccionamos, se habilitan las etiquetas de tabla o cuadro. Identificador será tabla 1. Título, agregamos el título. Párrafo, si mi tabla tuviese un párrafo, no tiene en este caso, entonces borramos la etiqueta. Y bien, como les decía, se puede hacer una tabla marcable o una imagen. En este caso haremos primero la tabla marcable. Y es un proceso muy sencillo. Cuando damos clic en la etiqueta tabla marcable, debajo de nuestra tabla aparecerá la opción de importar tabla. Ejemplo, damos clic y aparece la opción importar tabla. Si yo elijo cualquier otra etiqueta, la opción desaparece. Entonces, fácil, simplemente doy clic en tabla marcable, doy clic en importar tabla y la tabla se ha marcado y se ha pasado correctamente a mi XML. Así de fácil se marca una tabla. Si tengo título en dos idiomas, ¿se puede marcar por separado? Nos hace esta pregunta Alejandra León. Se refiere al título del artículo, título de tabla, ok. Si tiene el título en dos idiomas, se puede marcar, sí, por separado, como en la parte donde estaba el párrafo, tabla o cuadro, nombre, agregamos párrafo y ahí es donde podemos agregar el título de la tabla en un segundo idioma. ¿De acuerdo? Sí, sin ningún problema se puede agregar. Y bien, así entonces es la tabla marcable. Solamente se selecciona importar tabla y ahí la tenemos agregada. Como no vamos a utilizar una tabla en imagen, borramos esta etiqueta, agregamos la información de la fuente,
la nota de la tabla, que es una nota pues pequeña con su identificador, que es este pequeño asterisco, párrafo, y listo, tengo agregada toda la información de mi tabla y mi tabla. Hay que revisar que no dejemos información repetida. Por ejemplo, en este párrafo encontramos el identificador de la tabla y el título de la tabla, que ya están agregados en sus correctas etiquetas. Entonces, si yo dejo esto, se verá repetido y se verá mal en mi producto final. Por lo tanto, borramos. En la parte inferior también tengo como párrafos la fuente y la nota, que ya están acá. Entonces, borramos. Guardamos y listo. Continuamos llegando a la sección número 5. Subsección 5.1, donde encontramos la tabla 2. Aprovecharemos para agregar la tabla utilizando una imagen. Necesito una vez más una etiqueta de párrafo libre de información. Otra vez vamos a tabla o cuadro. Agregamos el identificador, tabla 2, el título, párrafos, si hubiese más información que agregar, en este caso no, entonces cerramos. Tabla marcable, se agrega importar tabla, pero eso ya lo hicimos, entonces quitamos esta etiqueta, ahora la agregaremos a partir de una imagen. Damos clic en imagen, en la parte superior se abrirá la galería, pero primero hay que indicarle la orientación en la que queremos nuestra tabla. Puede ser que existan tablas muy grandes y que sea necesario girarlas. Si es el caso, pues lo indicamos, si no nos quedamos con la orientación original. Vamos a la galería, subir, seleccionar imágenes, agregamos nuestra tabla, subir, insertar, seleccionamos y damos clic en aceptar. Y listo, así hemos agregado una tabla a partir de una imagen. Y bien, continuamos con la información que falta, que es la fuente. Marcamos la fuente. En este caso no hay una nota en nuestra tabla, entonces esta información puede quedar vacía. Y borramos la información repetida, que es este párrafo y el párrafo de aquí. Y listo, tenemos la tabla 2 agregada correctamente. Damos clic en guardar y continuamos. Llegamos a la subsección 5.2, donde encontramos una imagen, que es en este caso, bueno, un gráfico, una figura de un gráfico. Vamos a agregarla otra vez para repetir el ejemplo. Queremos una etiqueta de párrafo libre como esta, sin información. Ya hicimos cita textual, ecuación, lista, tabla. Ahora quiero figura, imagen o gráfico. Damos clic, se abren las etiquetas correspondientes, agregamos identificador, figura 1, título, párrafo, si es que tuviese más información, como no hay la borramos, imagen, se abre la galería y es el mismo proceso. Subir, seleccionar imágenes, seleccionamos el gráfico, abrir, subir, insertar, la seleccionamos y luego aceptar. Y listo, tenemos ahí nuestro gráfico. Nos falta solamente la fuente. Y listo, tenemos ahí agregado nuestro gráfico, nuestra figura 1, que es este gráfico. Así es como agregamos imágenes, entonces, ¿de acuerdo? Así podemos agregar todas las imágenes que sean necesarias dentro de nuestro artículo. Y bien, borramos esta información repetida en estos dos párrafos. Guardamos y continuamos. Llegando a la sección número 6. Vemos que nuestros párrafos son correctos. Llegamos a la sección número 7, que es la última. Y bien, si recordamos cuando hicimos el trabajo con el asistente, marcamos un mínimo de 5 palabras de este último párrafo para indicarle que ahí termina el texto, que ahí termina el cuerpo del texto. Por eso es que ya no nos permite ir más abajo, porque infirió que ahí termina el cuerpo del texto correctamente. Y bien, así entonces hemos finalizado con esta parte del texto completo o body del XML. Repasando que agregamos una figura,
que agregamos una tabla a partir de una imagen, agregamos también una tabla marcable. ¿Qué diferencia hay entre una tabla marcable o una tabla con imagen? Pues bien, la tabla marcable puede lucir mejor porque se adapta al XML. La tabla en imagen va a depender de la resolución que tenga tu imagen, ¿de acuerdo? Pero como hemos visto, ambas formas funcionan correctamente. Agregamos también una lista, una cita textual y dos ecuaciones, una con una imagen y una con el marcador de ecuaciones. ¿Qué diferencia hay? Pues bien, el editor de ecuaciones, el marcador de ecuaciones, te da más libertad sobre la información que quieres marcar, que quieres ingresar a cada ecuación, en tanto que las imágenes pues no las podemos editar en la información que tienen dentro. Por lo tanto, es más recomendable utilizar el marcador de ecuaciones. Sin embargo, como hemos visto, ambas formas funcionan correctamente. Y bien, así entonces hemos finalizado con esta parte de texto completo. Damos clic en guardar. Y bien, ya tenemos datos del artículo, que es el front del XML, ya tenemos texto completo, que es el body. Ahora nos falta las referencias o apéndices, la última parte. Cuando ustedes den clic en esta pestaña de referencias apéndices, que es el back del XML, siempre aparecerá una advertencia. Esta advertencia te dice que es necesario marcar el título del artículo en las referencias tipo revista. ¿De acuerdo? Veremos más sobre esta advertencia un poco más adelante. Damos clic en aceptar y se abre, si es la primera vez en este artículo que ingresamos a las referencias, se abrirá entonces el asistente. Este es el segundo de los tres asistentes que mencionamos anteriormente. El asistente para la inferencia de las referencias. Y bien, esto agiliza el proceso, como dice, agiliza el proceso. Si queremos iniciar el asistente, damos clic en aceptar. Si no, pues damos clic en cancelar y lo tendríamos que hacer manualmente. Pero bien, damos clic en aceptar, obviamente. Y el asistente simplemente nos solicita que confirmemos que estos tres recuadros contienen la información adecuada. Primero tenemos la referencia completa. Después la fuente de la referencia y por último el tipo de publicación que es esta referencia. Revisamos si se trata precisamente de una revista, en tanto que aquí tenemos un DOI. Aquí está el título de la revista y el tipo de publicación que es una revista. Como todo es correcto, damos clic en siguiente. Tenemos aquí un libro, ¿sí? Por el tipo de referencia. Aquí está el título del libro. Ahora simplemente nos está requiriendo que le digamos qué tipo de publicación es. Pues elegimos libro o capítulo de libro. Y damos clic en siguiente. Siguiente referencia. También se trata de un libro. Seleccionamos libro, capítulo del libro y vamos a la siguiente. Vemos que también se trata de un libro. Tenemos aquí el título del libro. Y vamos a la siguiente. Aquí tenemos completa la referencia, vemos un DOI, por lo tanto esto es una revista, todo es correcto, vamos al siguiente. Vemos en el título, en la referencia completa que dice tesis doctoral. Aquí está el título, es una tesis, todo es correcto, entonces vamos a la siguiente. Libro, capítulo del libro, lo dice en el título, libro de resúmenes, está todo correcto, vamos a la siguiente. Tenemos aquí un sitio web. Por lo tanto, esta referencia también es correcta y vemos que ya no nos da la opción de ir a la siguiente referencia. ¿Por qué? Porque esta es la última. Entonces damos clic en finalizar y vemos ahora el trabajo de nuestro asistente que ha inferido las referencias correctamente. ¿Sí? Tenemos referencia completa, los autores de la referencia divididos por nombres y apellidos, año y fuente. ¿De acuerdo? Vemos que pues hacer esto manualmente toma mucho tiempo, ir agregando referencia completa, luego cada nombre de cada autor, cada apellido de cada autor, cada año de cada referencia, esto toma muchísimo tiempo. Y ese tiempo es algo que nos está ahorrando el asistente. ¿De acuerdo?
Bien, ahí tenemos entonces nuestras referencias agregadas correctamente por mi asistente. Vamos a guardar y continuamos. Ahora, ¿qué otra información puedo agregar yo en este apartado? Si vamos a la etiqueta más grande, referencias, notas y anexos, la seleccionamos. Podemos agregar agradecimientos, apéndice, glosarios, notas u otro apartado de referencias. Vamos a agregar, por ejemplo, los agradecimientos, que es algo que comentábamos anteriormente. Damos clic, se habilita la etiqueta agradecimientos y seleccionamos el texto. Y listo, ahí tenemos los agradecimientos. Guardamos. ¿Qué otra cuestión puedo agregar? Notas. Damos clic, identificador, donde tenemos las notas acá. Es un número 1, pero en superíndice. Lo seleccionamos y lo convertimos en superíndice. Y agregamos el texto de la nota 1. Queremos otra nota, damos clic en notas, agregamos una más. Identificador es un número 2. Lo seleccionamos para hacerlo superíndice y después marcamos el texto. Y listo, ahí tenemos nota 1 y nota 2. Guardamos. Y así tenemos nuestro apartado de referencias completo. ¿De acuerdo? Y tenemos listo entonces datos del artículo front, body o texto completo y referencias o apéndices. Recordando que siempre que demos clic aparecerá la advertencia. Esta advertencia te dice que siempre tienes que marcar el título del artículo en referencias tipo revista. Si no lo haces, se va a generar un error. Estoy yo permitiendo que se genere ese error para mostrar el ejemplo. Ahora, nos falta el último de los asistentes. Si recordamos, yo les mencioné que hay 3 asistentes. Ya utilizamos uno que fue el de diferencia de contenido, donde marcamos secciones. Ya utilizamos el de las referencias. Nos falta el de las citas. ¿Cómo lo activamos? Tenemos que ir a texto completo, seleccionar alguna sección hasta que esta cambie de color como está en color amarillo y lo activamos en esta parte donde dice inferencia de citas. ¿De acuerdo? Importante que no cometamos el error de ir a texto completo y enseguida al asistente porque estaremos activando el de inferencia de contenido. Y esto ya lo hicimos, que fue donde marcamos secciones y subsecciones. Si lo hacemos, estaremos repitiendo el trabajo y perdiendo nuestro avance. Entonces damos clic en cancelar. Por lo tanto, para activar el asistente de citas, hay que seleccionar una sección. Y luego, ahora sí, inferencia de citas, seleccionamos y se activa nuestro asistente de citas en el texto. Leemos las indicaciones y nos dice si está listo para iniciar el asistente, damos clic en aceptar, si no en cancelar. Damos clic en aceptar y vemos que el asistente ha enlazado las citas dentro del texto. Este es el trabajo del asistente. Podemos ver que las letras han cambiado de color, indicándonos que tienen ya un enlace. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestras referencias. Tenemos enlazadas las notas que generamos, si recuerdan. También bien enlazadas. Ese es el trabajo del tercero y último asistente. Ahora, los enlaces también los podemos generar manualmente. Por ejemplo, si quiero que esta palabra ecuación 1 me enlace a la ecuación 1, la selecciono, vamos a enlace interno, ecuaciones, seleccionamos y listo. Ahora está enlazada esa palabra a la ecuación 1. Continuamos revisando el trabajo del tercer asistente. Vemos nuestras referencias. Vemos también, por ejemplo, la tabla 1 fue enlazada. También tiene su nota, la tabla 1. Llegamos también la tabla 2, está enlazada. Al igual que la figura 1. Bien, ese es el trabajo de, entonces, el tercer y último asistente, el de las citas o enlaces dentro del texto. Y ahora bien, podemos decir que hemos finalizado nuestro trabajo de marcaje. Damos clic en guardar y en finalizar.
Sin embargo, como les mencioné en un principio, bueno, hace unos momentos, permití que se generara un error. Y es que cuando hay un error, Marcalic no te va a permitir finalizar el artículo, avisándote precisamente que hay un error en el marcaje. Damos clic en aceptar. Ahora, ¿cómo saber dónde está el error? Marcalic de nuevo cambia de color. Podemos observar que el apartado de referencias o apéndices está en un color rojo que llama la atención, indicando que ahí está el error. Abrimos, se abre la advertencia y el error es precisamente porque no marcamos el título del artículo en las referencias tipo revista. Hay dos referencias tipo revista en este artículo. Damos clic en aceptar y para mostrarnos en qué referencia está el error, también cambia de color y nos dice error. La etiqueta título del artículo es requerido en referencias tipo revista. Esta referencia es una revista, entonces, ¿cómo agrego el título del artículo? Doy clic en referencia detallada y se abren todas estas opciones, que es más información que le puedo yo agregar a mi referencia, como el ISSN, la paginación o cualquier otra información. En este caso queremos título del artículo. Seleccionamos, se abre la etiqueta y vamos a marcar el título del artículo. Y listo, guardar. Ese error lo tenemos solucionado. Vamos a buscar más errores. Aquí tenemos otra referencia en color rojo, que es lo mismo. Es una revista, por lo tanto hay que marcar el título del artículo. Damos clic en referencia detallada, título del artículo y marcamos el título del artículo. Guardar y hemos corregido. Buscamos más errores, eran los únicos dos. Vamos a dar clic en guardar y ahora sí finalizar. Y bien, ahora no nos dice que hay un error, simplemente una advertencia. A veces Marcalic revisa el trabajo y puede notar que hay alguna incongruencia. Podemos dar clic en revisar y vemos que ahora el apartado de referencias ya no está en color rojo, sino en amarillo, indicándonos que ahí está la advertencia de la que nos habla. Buscamos dónde hay advertencias. Aquí hay algo en color amarillo y nos dice el alimento no ha sido ligado a una referencia. Esto se trata de referencias que el autor utilizó durante la investigación, pero que no fueron ligadas dentro del texto completo. Así es que esto no genera ningún error grave. Por lo tanto, podemos continuar y finalizar. Una vez más, damos clic en guardar, finalizar. Ya revisamos la advertencia, por lo tanto, damos clic en continuar y así se van a generar nuestro producto final o formatos de publicación. Y bien, ahí tenemos en pantalla el trabajo final después del marcaje de un artículo, que son los formatos de publicación o de lectura que se generan a partir del XML que acabamos de crear. Y vamos a ver o a revisar nuestro trabajo. Vamos a ver primero el visor inteligente. Ahí tenemos nuestro trabajo final, nuestro artículo marcado. Si damos clic ahí, podemos ver la información de la revista, el volumen, el número, la paginación, la institución, los títulos, el original y el segundo idioma, el autor. Cerramos, vemos la sección donde creamos el artículo, el título original, el título en el segundo idioma, información del autor, licencias, fechas, financiamiento. Tenemos el resumen, palabras clave, primera sección, que es la introducción. Vemos que las secciones se indicaron correctamente, en tanto que están en este color naranja. Vemos que el asistente también ligó nuestras referencias, están bien enlazadas las citas. Sí, nuestras notas. Segunda sección. Ahí tenemos nuestra ecuación que agregamos a partir de una imagen. Ecuación en texto con el editor. Nuestra cita textual. Más enlaces. La lista, como podemos ver que aparece bien numerada. Subsecciones en esta letra itálica. La tabla 1 ligada dentro del texto. Aquí la encontramos también, la podemos abrir. ¿De acuerdo? Tabla 1.
Tabla 2 que agregamos a partir de una imagen. Tabla 2, tabla 1. La figura, también ligada en el texto, con su información. Última sección, conclusiones. Después los agradecimientos que también agregamos. Referencias y notas. ¿De acuerdo? Ahí está el visor inteligente. Y en la parte inferior, nuestras imágenes. Ahí está el visor inteligente. Uno de los formatos de publicación que hemos realizado es una parte de nuestro trabajo final con MarcaLink. Regresamos y podemos ver, por ejemplo, el visor móvil. ¿Sí? Es común que se lea ahora artículos científicos a partir de dispositivos móviles y un celular, un teléfono. Y sabemos que leer en estos dispositivos puede ser difícil o pesado. Entonces, se trata de un PDF. Por lo tanto, este formato de publicación está hecho para hacer más amigable la lectura en un dispositivo móvil. Tenemos divididas las secciones del artículo con sus subsecciones. Podemos ver los resúmenes con sus palabras clave, las referencias, las notas y las imágenes. ¿De acuerdo? Este es otro de los formatos de publicación. O si nos gusta, por ejemplo, un formato más plano, tenemos el HTML, que es nuestro trabajo, nuestro artículo científico. ¿De acuerdo? Ahí tenemos toda la información. Las ecuaciones, la cita textual, la lista, la tabla. Adelante, me parece que hay una pregunta. Sí, consulta. Más bien sobre el principio. Nosotros, además de artículos científicos, ¿podemos subir otro tipo de artículos, ya sean congresos y demás, que formen parte del índice general? Y las tapas. Sí, claro. Se puede subir el tipo de artículo que sea necesario. Simplemente hay que indicar en la parte en la que se está creando el artículo qué tipo de artículo es. ¿Sí? Si se trata de, como bien dijo, este tipo de artículos o de reseñas o de cualquier cosa, comentarios, todo eso están en las opciones y eso también genera que se habiliten diferentes etiquetas. Por ejemplo, si se trata de una reseña, se abren etiquetas en donde se mete la información del libro al que se le está haciendo una reseña. ¿De acuerdo? Entonces sí, se puede agregar diversos tipos de artículos científicos. Eso se especifica cuando se está creando el artículo. ¿De acuerdo? Otra consulta. Y Claro. si llega a estar, por ejemplo, nosotros tenemos un artículo que no está en ese listado, ¿podemos crearlo igual? Sí, 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 sin problema. Se puede crear. Simplemente, bueno, el tipo de artículo, si es que necesita alguna otra información que no se encuentre, se puede agregar como información adicional. ¿Sí? Esa etiqueta de información adicional nos puede ayudar con todos esos casos en que si es que no se encuentra en esa lista el tipo de artículo. Y si es que se necesita especificar alguna otra cuestión, pero sin ningún problema se puede agregar. No, la duda radicaba en que el índice de nuestra revista tiene desde un editorial hasta cursos, congresos, ¿no? Y bueno, teníamos entendido que solamente se podían subir una parte de lo que era el número en cuestión, que era solo los trabajos científicos y el editorial. Por eso surgió la inquietud, ¿no? Como así también el que nos llama la atención que no pueda estar la tapa del número, si se pudiese visibilizar de algún modo, también era otra consulta. Ok, bien. En cuanto a los cursos y estas cuestiones, se puede agregar toda la información, tal como lo acabamos de hacer en las etiquetas de párrafos, de información, de imágenes, incluso las etiquetas de imágenes se pueden utilizar como para agregar las tapas. Sí, solamente que como Marcalic genera XML JAX, que es ya un formato establecido, estas etiquetas no se podrían tanto mover del lugar. Entonces la información, por ejemplo, la imagen de la tapa, se puede agregar
va a aparecer tal cual, sin ningún problema, pero no aparecería, por ejemplo, hasta el principio. Pues lo que vemos al principio de los artículos será siempre esta parte que es el front del XML. Recordando que estamos generando XML, se podría agregar la tapa del artículo y ponerla, por ejemplo, en la primera sección. ¿Sí? Y bueno, en cuanto a los cursos y esas cuestiones, sí se puede agregar sin ningún problema. Se puede tal vez especificar que sea en el título del artículo, ustedes lo pueden especificar de qué artículo se trata. Y esa información se presentará a los lectores. No sé si esta información les haya sido útil. Sí, perfecto, gracias. Ok, claro. Me parece que hay otra pregunta, Tatiana Castillo. Sí, Víctor, gracias. Una consulta. Nosotros tenemos publicadas, bueno, bastantes números de años anteriores. ¿Es posible que aunque esos números ya fueron publicados en la página oficial de la universidad, puedan ser subidos acá para ir completando, que digamos que el Real quede completo con todos los volúmenes y números de la revista? Sí, claro que sí, es posible que todos sus artículos de todos sus números sean agregados con estos formatos de publicación y sean trabajados con Marcalic. Pues simplemente hay que trabajarlos, ¿sí? Hay que irlos agregando a su página, a su cuenta Marcalic. Se trabajan y todos estarán en línea y todos estarán disponibles para consulta y para lectura en Redalic. De acuerdo, muchas gracias. Sí, claro. Bien, entonces, bueno, terminando de ver este formato de publicación que es el HTML, vamos entonces a la parte final, que es en donde regresamos. Por ejemplo, si vimos o notamos algún error al ingresar a uno de nuestros formatos, podemos regresar a la herramienta de marcación y corregir ese error. Si vemos que el artículo ya está finalizado correctamente, simplemente regresamos al número y podemos agregar otro artículo y otro y los que sean necesarios en la sección que corresponda. Una vez que ustedes hayan terminado todos los artículos que comprenden este número, damos clic en terminar número. De esta forma, nosotros en Redalic sabremos que se ha terminado el número. Luego pasaremos su número al proceso de validación y así terminando el proceso de actualización general, que como les dije es quincenal, el número y todo el trabajo de sus artículos estará en línea y estará disponibles para consulta en Redalic. ¿De acuerdo? Entonces, bien, regresamos a la página de inicio de nuestra revista. Como les mencionaba, aquí pueden ustedes organizar todos sus números, no importa que sea desde muchos años anteriores, ¿sí? Si ustedes los ingresan aquí y los trabajan, estarán disponibles con todos sus formatos de publicación. Bien, entonces, bueno, si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, adelante, lo pueden hacer con todo gusto, con toda confianza. Si no hay más preguntas o comentarios, claro, adelante. Gracias, Víctor. Yo en la página anterior decía que se puede exportar a OJS. ¿En qué formato se exporta o esa ya es otra capacitación? No sé si ustedes... Bien, OJS funciona perfectamente con Redalic, con Marcalic. Si vamos al número, precisamente nos va a permitir exportar todos estos formatos de publicación que se generan para que ustedes les puedan dar el uso que gusten. Para el uso de OJS, bueno, damos clic en exportar, se lleva un proceso, pero bien, para el uso de OJS vamos a ir a un manual que te va llevando de la mano literalmente paso a paso para cómo exportar este contenido. Se los voy a mostrar a continuación. Hay otra pregunta de acta bioquímica. Adelante, por favor. Sí, era breve. ¿Por dónde vas a enviar todo este material? ¿Lo vas a mandar en video o solamente en audio? De acuerdo. Todo, tanto el video como el audio, se les va a enviar por correo electrónico. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una cuenta de correo electrónico registrada para sus revistas. Entonces, a esa cuenta se les va a enviar usuario y contraseña junto con la grabación de esta sesión, ¿de acuerdo? Su usuario y su contraseña
se tienen que generar, ¿sí? Se lleva un proceso para que sean seguras, para que les funcione, nos aseguramos de que sean funcionales este usuario y contraseña y se les envía, ¿de acuerdo? Sí, se empezarán a procesar a partir de hoy, pero yo creo que siendo viernes, el día lunes, estarán llegándoles su usuario, su contraseña y la grabación de esta sesión, ¿de acuerdo? Vía correo electrónico. Entonces, bien, regresando a la cuestión de OJS. Sí, se puede exportar y funciona bien OJS. Regresamos a Home y les voy a mostrar la página de ayuda. Precisamente aquí donde dice necesitas ayuda, vamos a dar clic. Se abre el portal de ayuda donde encontraremos primero el manual de usuario marca link. Está bien detallado cómo utilizar la herramienta. ¿Sí? Si es que alguna vez se topan con algún problema que no les haya quedado claro con esta sesión, pueden usar el manual de usuario sin ningún problema. A un lado tenemos el manual de usuario OJS. Ahí es donde les mencionaba, todo lo relacionado a OJS lo pueden encontrar ahí. Cómo exportar, qué exportar y cómo darle uso a esta herramienta que pues muchas revistas utilizan, entonces funciona correctamente. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cuestión tenemos para ayudarles a ustedes? Una serie de videotutoriales. Estos videotutoriales están divididos en las partes en las que se realiza el marcaje de los artículos, como la configuración del número, cómo cargar el HTML, etcétera. También les pueden ayudar si en algún momento se topan con algún problema. Después viene, tenemos también preguntas frecuentes, ¿de acuerdo? Preguntas con sus respuestas. Y bien, si se topan con algún problema que no pueden solucionar ni con videotutoriales, ni con preguntas frecuentes o con el manual de usuario, ponemos a su disposición la cuenta de correo electrónico editores@redalic.org, donde les daremos una atención más personalizada. Adelante, por favor. Discúlpame, me pareció ver cuando ibas bajando la flechita, cursos con certificación, puede ser que leí. Ok, ¿A para qué se esa refiere? cuestión, en esa parte tenemos videos también como de apoyo. Sin embargo, para cursos de certificación hay que, Sí. eh, ¿En qué hay que, consiste? bien, esa información hay que, digamos, mm, Preguntar en preguntarla, editores. hay que preguntarla más bien por correo En electrónico editores. junto Sí. con los datos, digamos, del editor o editora de la revista. Y así es como se preguntará esa cuestión, porque los cursos de certificación, me parece, los tenemos como en desarrollo. Ah, perfecto. Y Sí, deben ser, y van a ser con costo, obviamente, ¿no? no, pero todavía no se están desarrollando como tal. Sin embargo, pues envíen la información por correo electrónico para irlos tomando en cuenta. Ah, joya, joya. Gracias, ¿eh? Claro. Y bien, entonces, pues estamos por finalizar esta sesión de capacitación. No sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario, adelante, lo pueden hacer. En caso de que no haya más dudas o comentarios, pues vamos a finalizar. Mi nombre, se lo repito, es Víctor Aguilar. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta sesión. Que tengan muy buen día. Bueno, desde México son buenos días, son las casi 11 de la mañana. Sé que nos acompañan de otras partes. Buenas tardes o buenas noches desde donde nos estén acompañando. Y nada más, muchas gracias por su atención, por su interés, por su participación en esta sesión. La damos por finalizado y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por la capacitación. Gracias, Víctor, muy Gracias. amable. Gracias. Saludos a todos, que tengan buen Le día. le agradecemos especialmente, por el apoyo recibido. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ustedes.